¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Bienvenidos, bienvenidas. Mucho gusto. Soy Pablo Buitrón, soy decano asociado de Educación Ejecutiva de EGADE Business School. Darles la bienvenida a este nuevo evento de EGADE Future Forum. En este caso, el tema que nos convoca, que nos reúne, es el de liderando la reputación corporativa desde la alta dirección, un tema crucial. Para ello, pues, tenemos el honor de contar con Santiago Aguilera. Él va a ser nuestro invitado el día de hoy. Santiago Aguilera es director de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Mondelez Internacional para México y América Latina. Y bueno, pues bienvenido, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. El gusto de que nos acompañes, el honor de que nos acompañes. Bienvenido. Pablo, es un gusto y es un honor estar en este importantísimo foro con todos ustedes. La verdad, siempre emocionado de compartir un poco la experiencia y sobre todo que esto sea una discusión, ¿no? Y que podamos platicar de un tema tan importante como seguramente es el de la reputación, ¿no? Para las empresas y sobre todo el rol de los líderes en construir una reputación que ayude a las organizaciones y al crecimiento del negocio. Entonces, encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Pues sí, el tema de la reputación a nivel de las personas y a nivel de las comunidades de personas, unas organizaciones. Excelente. Pues si me permite, Santiago, empezaría por este encuadre. Pensamos que nos encontramos en un escenario pues cada vez más complejo. La constante ha sido la evolución que experimentamos, la revolución diría yo en muchos ámbitos, como consumidores, como usuarios del mundo digital, como personas, como profesionales. En este panorama, la reputación corporativa cada día ha cobrado mayor relevancia como un activo crucial para las corporaciones. Un activo que deben construir, mantener, y leía yo en tu perfil de LinkedIn, me dio mucho gusto, proteger. Es un tema que hay que cuidar, que hay que proteger. En un entorno donde todavía podemos esperar más cambios, marcado ojalá por esta recuperación que estamos viviendo en los sectores productivos, hay que diseñar estrategias efectivas para impactar a diferentes audiencias o stakeholders, como se diría en inglés. Te preguntaré yo si hay una buena traducción o si construimos una buena traducción en el español, en el castellano. Grupos de interés. Grupos de interés. Muy bien. Yo creo que la podemos mejorar todavía, pero me gusta grupos detonar conversación positiva y prevenir eventuales crisis, porque también pues, el mundo tan convulso, las crisis están apareciendo también con mayor frecuencia. Pero lo importante de tu participación es que tú eres miembro de la alta dirección de una compañía muy importante a nivel internacional. Tú encabezas los esfuerzos en México y América Latina de esta organización. Y bueno, yo quiero hacerte algunas preguntas en torno a este tema de la reputación, del valor de la reputación, de cuidar la marca y de, bueno, cuidar lo que significa una empresa tan importante como Mondelez en este nuevo mundo. Entonces, pues preparamos una serie de preguntas, recordando que estamos en el TEC de Monterrey, que estamos en EGADE Business School, una de nuestras líneas estratégicas, uno de nuestros planteamientos de transformación del mundo, no solo empresarial, del mundo social o de los diferentes stakeholders, es el liderazgo consciente. Desde esa perspectiva de liderazgo consciente, ¿por qué es para ti importante la reputación corporativa
para las compañías en estos momentos tan complejos. ¿Qué nos podrías comentar a este respecto, Santiago? Bueno, déjame primero decirte que mencionaste en tu introducción algunos elementos y algunas palabras súper importantes que me gustaría retomar. Hablabas de el activo. Y no solo en estos tiempos, ¿sabes? Lo que me ha llevado un poco la experiencia y sobre todo aprender de los grandes en este tema es saber que la reputación siempre ha sido uno de los activos más importantes de la compañía. Sin embargo, al ser algo tan intangible, muchas veces lo podemos perder de vista. Y en esa perder vista, una cosa tan importante, podemos entrar en un riesgo. Pero déjame hacerte una analogía con algo que leí hace poco de Harvard, en donde una autora decía, los primeros 30 segundos que tú conoces a alguien, te estás haciendo dos preguntas. ¿Puedo respetar a esta persona? Y puedo confiar en esta persona. Eso es lo que está pasando por nuestra mente. Ahora dimensionémoslo a un nivel de compañías. Hoy nuestros consumidores, nuestros grupos de interés, están muy atentos a qué consumen, quién produce, por qué lo produce. Y es muy rápido este proceso en donde construyes confianza o pierdes a tu grupo de interés. Así de sencillo. Y déjame decirte, Pablo, otra cosa bien interesante acerca de la reputación. Hace algunos años, el tema era parecer, no ser. Hay un autor también que menciona, es el exdirector de una agencia que se llama Avast, ahorita me recuerdo el nombre, él comentaba que había tres épocas de la historia de la reputación corporativa. La historia de la imagen, o la época de la imagen, en donde aparentabas, pero no importaba lo que fuera adentro de la empresa, tú puedes hacer lo que quisieras. Luego vino la época de la ventaja, en donde empresas, como conocemos, muchas empresas vieron una ventaja competitiva en hacer bien las cosas, en demostrar que contribuían socialmente, que eran parte de su sociedad, que eran parte de su comunidad, que además había una historia detrás, un propósito detrás de sus productos, de sus servicios. Pero hoy, como tú decías, otro término bien importante, la volatilidad, este mundo cambiante, este mundo evolutivo, nos ha puesto en la era del daño, en donde ya no es opcional ser y parecer, sino que lo tienes que hacer y cada vez trabajar más y más en mejorarlo. ¿Por qué? Porque en esta era del daño, como David Jones, es el autor que te quería comentar, él decía, en esta era del daño, pues la evolución o revolución social ha empoderado a las personas. Y hoy nos hemos dado cuenta que hay muchos casos en donde un consumidor que no se siente conforme con el producto o la empresa puede hacer o generar un impacto muy, muy importante en ese activo tan importante que es la reputación. Pero déjame decirte algo, además de este tema de la confianza y del activo tan importante. Hoy en día las compañías deben demostrar que hay algo detrás de la ganancia, que hay un propósito. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos consumidores que ya no son consumidores como los conocíamos antes. Hay un término que se llama prosumer, y es este consumidor proactivo que cuando, y siempre me gusta en los supermercados y en los puntos de venta observar a estos consumidores, que lo primero que hacen es ver el producto y luego voltearlo y ver quién lo hace, qué tipo de leyendas tiene, qué es lo que está diciendo de la trazabilidad. Es decir, hay un consumidor cada vez más activo que quiere saber qué hay detrás de lo que consume. Y en esa construcción de confianza hay algo también muy interesante. Yo siempre he dicho que hay que creerle a los niños, a los borrachos y a los premios Nobel, pero de economía. Y Richard Thaler, premio Nobel de Economía, mencionaba algo como de la economía de la reputación. Y él decía, nosotros como seres humanos no consumimos racionalmente, consumimos emocionalmente. Es decir, primero sentimos, luego tomamos una decisión de compra o de consumo y luego pensamos. ¿Y por qué lo conecto con la reputación? Porque la reputación tiene mucho que ver con cómo yo siento, percibo a la empresa, a la organización, al individuo. Y dependiendo de ese sentimiento que se genera, se construye confianza. De esa confianza puede venir la influencia y después de la influencia la transformación como consumidor. Pero si no existe esa emoción, ese sentimiento, esa conexión, incluso esa empatía,
no se va a construir confianza y por ende la reputación de la compañía no solo no va a crecer, sino va a tener una afectación porque no está conectando con lo más importante, que son sus grupos de interés. Entonces, para resumir a tu pregunta, creo que estamos en un momento único en donde las personas tienen la oportunidad de observar a las compañías de una manera microscópica. Vivimos en un mundo de hipertransparencia, en donde a un solo clic puedes ver la granularidad de las empresas y de las personas que lideran esas empresas. Y en ese sentido de la hipertransparencia, más otros factores como el fake news o la posverdad, ¿no? El tema del confirmation bias que viven los consumidores, en donde a veces no has, simplemente tener una información muy rápida de la empresa ya les puede crear una conciencia o una imagen de la misma. En todo este ambiente, creo que las empresas tenemos un papel fundamental en construir esa confianza, esa reputación y utilizarla, no solo para protegernos, sino para cómo crecer de la mano de nuestros grupos de interés, de nuestros consumidores, de nuestros clientes, para ser sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, no es solo un tema medioambiental, no es solo un tema social, es un tema reputacional. La reputación, una buena reputación, te va a hacer sustentable en el tiempo. Entonces, más o menos por ahí iba lo que te quería compartir sobre esa pregunta. Interesante, muchísimas gracias, Santiago. Creo que estás planteando algo muy valioso, el valor central de la confianza como elemento de unión entre las personas, entre las comunidades, entre los grupos de interés, y por qué es importante entonces la confianza para la construcción de la reputación, asociada a no solo a los elementos tangibles o de la economía moderna, tradicional, materiales, sino las emociones, ¿no? Cómo conectan los nuevos consumidores y cómo en tu rol y el rol de tu empresa, como para transformar y construir esa relación de confianza, necesitas tener un rol, ustedes proactivos, tus consumidores proactivos. Me hace muy interesante, me encanta el centro, yo no lo había visto así nunca, el centro que tiene papel central de la confianza en la reputación y en la transformación que hacen las empresas como la tuya de los mercados y de los consumidores y de los grupos de interés. Muchas gracias. Hablábamos de evolución. Ahora yo, escuchándote a ti, ojalá no oyéndote, escuchándote, hablabas de evolución. Me gustó mucho el tema porque este acrónimo de VUCA, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, de alguna manera narra, nos presenta esta evolución que se está dando, esta transformación que se está dando en los diferentes mundos. Desde esa perspectiva de VUCA, si pudieras abundar un poco más, ¿cuáles serían para ti los aspectos, las dimensiones más importantes, más relevantes que hay que cuidar de la imagen externa de una organización? Que hay que proteger, en este caso, de la imagen de cualquier organización y de la tuya en particular. Es súper interesante porque incluso déjame decirte que ya Oxford ancló otra de estas acrónimos con VUCA y ahora le cambiaron el VUCA por el T. Ya ni siquiera es volatilidad, sino es turbulencia. Imagínate dónde ya estamos, a qué nivel, ¿no? Claro, estamos viviendo un mundo totalmente transformativo y justo la comunicación y las herramientas de comunicación hacen que seamos todavía más conscientes de esta evolución. Y en ese sentido, justamente, yo creo que el primer aspecto, aunque pueda sonar muy, y ofrezco una disculpa, muy primitivo, es que las empresas tenemos que hacernos conscientes de que somos visibles, querámoslo o no. Y en esa visibilidad, entre más grande seas como empresa, entre más exitoso seas, pues mayor vulnerabilidad vas a tener. Pero también mayor oportunidad de conectar los consumidores en diferentes formas. Ahí en la reputación, vuelvo a lo mismo, entra a jugar un factor fundamental. El otro que creo, Pablo, que es muy interesante, también puede sonar un poco básico, es, estás conociendo, o sea, conoces a la gente a la que le comunicas. ¿Tienes claro cuál es, no solo tu historia, ahorita hablaremos del storytelling corporativo, sino ¿realmente sabes quién es tu audiencia? ¿Quién te está escuchando? ¿Quién te está poniendo atención? A veces pareciera que le estamos hablando a una persona que no conocemos. Y lo conecto porque una de las cosas que hoy las empresas tienen que cuidar en su comunicación externa, en su comunicación corporativa, para construir confianza, para construir imagen y, por supuesto, para afianzar su reputación, es justamente a quién le estoy hablando y en qué contexto le estoy hablando. Si tú revisas las últimas crisis, digo, yo soy un freak de eso, yo estoy pendiente de cada crisis, no me da gusto, pero creo que de las crisis reputacionales aprendes muchísimo.
Una crisis es única, pero puedes aprender ciertas cosas que no debes hacer y otras que debes hacer. Y cuando yo veo estas crisis, me doy cuenta que muchas de esas es porque no conocen a su grupo de interés y no conocen el contexto. Premian otras cosas, la creatividad, la innovación, la rapidez, pero muchas veces te tienes que detener, respirar y decir, lo que voy a comunicar, lo voy a comunicar en un contexto en donde de por sí es muy agresivo, en donde todo lo que comunique va a estar en el ojo del huracán. Lo estoy protegiendo para que sea algo que me eleve mi reputación y no que juegue en mi contra. Me encantaría poner tantos ejemplos que he hecho en presentaciones pasadas, pero recuerdo una gran compañía como Nestlé, que es una compañía que además cuida su reputación como muy pocas, y permitieron que, obviamente, un community manager hiciera un tweet acerca de una tragedia que vivió México, como fue lo de Ayotzinapa. Y ese tweet, esos 140 caracteres, tuvieron un impacto altísimo en la marca y en la reputación. ¿Por qué? Porque al final creatividad no está peleada con contexto, pero debería haber dentro de las organizaciones, a tu pregunta de cómo mejorar la comunicación, una especie de alineación interna en todo lo que se comunica y que varias personas puedan verlo de diferentes perspectivas. No importa si sean minutos, horas, pero creo que eso es bien importante porque estás protegiendo otro de los tangibles más importantes de tu compañía, tu historia, tu narrativa. Lo que tú cuentas es lo que eres, ¿no? Dicen de alguna manera que la reputación es una analogía con el árbol. Digamos, Abraham Lincoln decía que tu carácter es el árbol y la sombra es tu reputación. Y esa sombra se extiende con tus historias, con tu narrativa, con lo que tú comunicas. Entonces, creo que ahí deberíamos estar como muy, muy al pendiente. Ser congruente es otra cosa en la comunicación. Lo que eres tienes que decirlo, hacerlo y demostrarlo. No puedes salir. Y las marcas aquí juegan un papel fundamental. Cada marca tiene su propósito, tiene sus valores. Y muchas veces buscamos ir en contra de esos valores. El consumidor, el prosumer, penaliza eso. ¿Por qué estás subiéndote a este tren cuando tú eres una marca con estas características y esta historia? Entonces hay que ser muy congruentes. Si somos una marca en nuestro caso, de Mondelez, que somos marcas que la gente adora por su delicia, porque lo acompañan en todo el día, porque van desde la indulgencia hasta lo saludable, porque podemos hablar de muchas marcas, este no es el foro, pero por ejemplo piensa en Oreo, piensa en Trident, son marcas que están muy cercanas al corazón del consumidor y tenemos que ser muy fieles a nuestro propósito y a nuestra comunicación. No podemos estar saltando y subiéndonos a diferentes trenes. Y ahora puede sonar un poco contradictorio, pero también en la comunicación es súper importante ser ágil. Identificar dónde están las conversaciones en donde puedes ser parte. Y puedes ser parte para construir tu reputación. Dónde puedes ser parte para decir un mensaje, para tomar una posición. Y ahí yo lo conecto también. Una parte fundamental de la comunicación hoy de las compañías en un mundo tan turbulento es que no puedes estar mirando pasar las cosas. Decimos, ¿no? En inglés, you need to take a stand. Tú tienes que ponerte y decir, esta es mi perspectiva y mi punto de vista y estas son las acciones que estoy tomando. Eso, créeme que nuestras audiencias, nuestros consumidores, nuestros clientes lo valoran muchísimo. Y por supuesto, nada de esto sucedería si no se toman yo creo que es uno, pero dividirlo en dos escalas. La gente. Es decir, dentro de una empresa, tú debes saber que tu mayor embajador es tu empleado, tu colaborador, la persona que trabaja todos los días en la empresa. Tú debes tomar eso en cuenta porque hoy ellos son los primeros que hablan de ti. Este tema de la comunicación interna y externa ya es una línea tan borrosa que tú puedes estar en un town hall comunicando en tiempo real una noticia súper importante y ya alguien la está publicando en Twitter y además ese alguien es un influenciador en su comunidad. Y dentro de estos empleados hay unos que todavía tienen mayor responsabilidad, que son los que están atendiendo esta llamada hoy, los líderes empresariales. Tú debes no solo capacitarlos, sino también debes hacerlos conscientes de su rol. Cuando dicen, oye, es que Santiago, tú eres el dueño de la reputación de la compañía, no. Quizá puedo llegar a ser el curador, quizá puedo ser el evangelizador, suena un poco rimbombante, pero a lo que me refiero es
generar esta conciencia de que quien es responsable de la reputación es cada una de las personas. Un dato para cerrar. Tú sabes que casi el 75% de las crisis que yo he visto en las compañías en las que he trabajado, crisis reputacionales, inician desde adentro. Por la falta de conciencia o por la falta de darle la importancia a lo que comunicamos, a lo que hacemos y realmente ese rol de embajadores que tenemos. Entonces, realmente hoy destacar de la imagen externa es conocer a nuestras audiencias, cuidar el contexto y entender que no está peleado con la creatividad, pero sobre todo empoderar a nuestros líderes, a nuestros empleados para que hablen de la compañía y que sean ellos la bandera. Y por supuesto, si queremos llevarlo a un nivel, no hay nada mejor en una comunicación que un tercero hable de ti. Y eso se logra cuando tienes una buena reputación. Cuando un tercero, un cliente, no solo en una crisis, sino incluso en algo positivo, pueda salir y decir, esta empresa es A. ¿Por qué? Porque construimos, porque compartimos nuestra historia y porque fuimos congruentes durante el tiempo en hacer ese match entre lo que decimos y lo que hacemos. Wow, muchísimas gracias. Yo me estaba mordiendo la lengua con la pregunta porque lo captaste muy bien. Yo te preguntaba de la imagen externa, pero escucho por lo que dices que tiene que haber una congruencia, una alineación, una consistencia entre lo externo y lo interno. O sea, la visión de empresa en el mundo de redes sociales que tú tienes es mucho más compleja y más completa que la empresa termina en la barda y hacia allá afuera empieza el mundo o el contexto. Creo que tú ves tu definición más fluida, más interesante, más poderosa, más proactiva. Muchas gracias, qué interesante, Santiago. Y ahora, aterrizándolo a este mundo que pues a lo mejor lo caracterizamos de manera muy simplista como el de las redes sociales. Y hablaría, porque ahorita estoy haciendo una síntesis de tus palabras clave y muchos empiezan con C. Esta pregunta empezaría con C. ¿Cómo compites, cómo ganas la competencia en la comunicación corporativa en esta era de redes sociales? ¿Qué recomendaciones nos darías tú en ese sentido? Yo creo que es una muy buena pregunta y sobre todo porque sí, quizás es muy general en las redes sociales el término, pero es que es la realidad que ya vivimos. A mí me encanta una portada de Time en donde sale que dice Never Offline y se ve una mano que está totalmente conectada a lo digital. Les invito a que la busquen y justo representa eso. Justo representa que hoy estamos conectados 100% en un ambiente digital. Quien diga que no vive en ese mundo, bueno, ni siquiera las personas que son asociales pueden decir porque alguien ya las tagueó, alguien ya las conectó, alguien ya habló. O sea, vivimos inmersos en un mundo digital. También hay una infografía que les recomiendo a nuestra audiencia que nos está escuchando hoy, que dice qué es lo que pasa en 60 segundos en las redes sociales. Entonces ves la cantidad de twitters que se mandan por segundo o por minuto, cuántos Facebook posts desean, cuántos LinkedIn, cuántas búsquedas de LinkedIn, todas las redes sociales como en 60 segundos. Y menciono este contexto, Pablo, porque en ese mundo es donde está nuestra marca, nuestro nombre, nuestra empresa. Ahí están en esas conversaciones. Entonces, lo primero para ganar en las redes sociales, y yo creo que es más viéndote tú como empresa, es tener un monitoreo y estar atento y escuchando. Me encantó cuando tú dijiste, no te estaba oyendo, te estaba escuchando, porque es una escucha activa de qué está pasando en ese mundo digital. ¿Qué están diciendo de ti? ¿Qué han dicho de ti? ¿Y qué pueden decir de ti? Es decir, incluso hay que jugarle al futurismo aquí, porque eso te va a permitir anticiparte. Como lo mencionaba, te va a permitir subirte a las conversaciones correctas, dejar aquellas que no tienes que ver, pero sobre todo también anticipar cualquier riesgo. Alguna vez me decían, Santiago, ¿por qué de repente este tweet que tiene apenas 20 likes o reshares, le estás poniendo tanta atención? Y le digo, porque en el mundo digital, estos 20 se pueden convertir en 2000 en un par de minutos, ni siquiera horas, en un par de minutos. Y entonces hay que estar muy atento porque en ese momento necesitas entrar en la conversación, necesitas entrar y sobre todo, si tú me dices cómo ganar, la anticipación tiene que ver mucho con la preparación. Tú tienes que estar listo y vuelvo a otra conexión. ¿Quién está preparado dentro de tu organización para hacerlo? ¿Cómo reaccionamos? O sea, es un tema no orgánico, sino es un tema de músculo. Tú debes tener un músculo de reacción y también de proactividad ante redes sociales.
A mí me encanta que yo tengo una regla de 3 que siempre le digo a mi equipo y a la gente que comparto estos temas. Le digo, para ser exitoso en redes sociales y sobre todo para poderlas aprovechar al máximo, tú tienes que ser auténtico, tienes que ser transparente y tienes que ser muy, muy rápido. Auténtico, conectando a mi respuesta anterior, tú tienes que demostrar que lo que tú eres es tu propósito, que realmente está siendo congruente. Transparente es, aquí estoy, o sea, tú me puedes ver, yo no te quiero ocultar nada. En las redes sociales es muy difícil salir con una respuesta como no comments. Si antes a un periodista no le podías decir no comments, el silencio lo que hace es otorgarle a alguien más que construya tu reputación y que hable sobre ti. Y la tercera, la rapidez, que es muy interesante, es realmente esta capacidad y este músculo para subirse, para poder actuar y para tener una capacidad de agilidad en donde puedas mover la conversación, en donde la puedas aprovechar. Me encantaría con tu audiencia, si pudiera algún día compartirles un caso de estudio que fue muy interesante. Una autoridad en México sacó muy noche un comunicado de prensa en donde pues, realmente no estaba comentando la verdad sobre uno de nuestros productos emblemáticos. Y la verdad, esto apareció, ponle a las 10 de la noche. A las 10:05 ya era trend topic, porque se refería a un producto que tú consumes casi a diario y que decían que lo iban a retirar del mercado porque no cumplía. Entonces, la verdad, ahí entra todo esto. Fuimos muy rápidos, nos subimos a la conversación, fuimos adaptando la conversación, fuimos creativos también en la conversación y el resultado fue que tranquilizamos al consumidor. También dimos una perspectiva de agilidad y de que queremos nuestras marcas y que las defendemos, pero sobre todo y más importante, no dejamos que el tiempo pasara y que alguien más hablara de nosotros. Entonces, realmente esa es como una de las formas de competir en este mundo. Transparencia, autenticidad y rapidez. Y un cuarto, yo creo que de piloncillo, es ¿qué es lo que te diferencia? Tu voz debe ser única en las redes sociales. Hoy estamos en un tema de intoxicación informativa, donde llamar la atención es el nombre del juego. ¿Cómo vas a llamar la atención? Pues siendo único, teniendo una voz, una historia diferenciadora. Y hay muchas formas de hacerlo, pero a veces lo que queremos, y con esto termino, es seguir al de al lado. No, 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 no. En las redes sociales tú debes ser un individuo. Como empresa, organización, persona, debes tener una huella digital. Debes tener una personalidad bien definida. No quiero decir que sea estática, al contrario, debe ir evolucionando. Pero me encanta, hay un meme de Michael Phelps cuando competía, en donde se ve que su competidor pierde justamente porque está volteando a ver lo que está haciendo Michael Phelps. Y Michael Phelps va viendo derecho. Muchas veces solo estar enfocados en nosotros sirve. El benchmark es importante, la competencia es súper interesante, pero justamente para ver cómo te diferencias, no para ser un follower. Tienes que ser un líder, no un follower. No te comenté, Santiago, que yo estudié y he sido profesor y consultor de temas de estrategia. Estrategia, la raíz de la palabra viene del arte del general, estrategos, una palabra griega. La estrategia se ve mucho en el mundo de los deportes, en el mundo de las guerras, tiene que ver con el arte de cómo competir, cómo ganar, cómo ser diferente o único, como tú propones, ante los competidores. Entonces nos has dado, si yo te escuchara como profesor de estrategia y no desde la perspectiva nada más de marca o reputación, hace muchísimo sentido lo que nos estás comentando, te agradezco mucho. Ya casi para terminar el webinar, tendría 2 preguntas relacionadas y como que afortunadamente pudieran integrar lo que nos has comentado. Tú hablas de que la realidad no podemos, como te escuché o te interpreté, como el avestruz no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra. Las crisis son una realidad que más vale que ante las cuales aceptemos, nos preparemos. Creo que es muy importante, nuevamente, planeación estratégica. Pero el tema es cómo desde la alta dirección nos recomendarías algunas sugerencias muy prácticas en base a esta larga experiencia que tienes ya tú en diferentes industrias, más recientemente en Mondelez, para afrontar las crisis. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos darías muy prácticas para no solo afrontar, aprenderlas y superarlas y mejorar la reputación de la empresa a partir de
enfrentar crisis. Y terminaría con algunas recomendaciones finales que nos pudieras hacer respecto a cómo prácticamente construir marcas, cómo construir reputaciones para ser una empresa líder ante los diferentes stakeholders, entre diferentes grupos de interés. Si quieres, empezamos por la crisis, si te parece. Claro, hoy en día yo creo que lo que voy a decir no es nada revelador, pero siempre me resuena cuando hablo de crisis. La única constante en nuestra vida es el cambio. Y el cambio siempre es una crisis. ¿Por qué? Porque es el cambio es la modificación de un status quo a algo diferente. Y yo creo que en la medida que las compañías sepamos que siempre tenemos que estar cambiando y adaptándonos, tenemos una ventaja, tenemos un edge. Adam Grant, un escritor que se ha vuelto muy famoso, es profesor inclusive por ahí de muchísimos entrepreneurs y es alguien en redes sociales muy activo. En su libro Think Again, dice que en un mundo turbulento como el que vivimos, deben haber dos capacidades que deben tener las organizaciones. Y me gusta mucho cómo lo dice. Dice, la capacidad de repensar y la capacidad de desaprender. Porque cada crisis es única. Lo que te funcionó en una crisis, quizá no te funciona en la otra. Yo creo que esa es una de las primeras cosas. Tener esta capacidad de no tener un fixed mindset, sino una mentalidad de crecimiento. Y luego podríamos hablar 2 webinars más acerca del growth mindset y del agile mindset. Pero además yo creo, y tú lo mencionabas, Pablo, es el tema de la preparación. Porque una compañía cuando está preparada tiene mayor capacidad de reacción. Y la preparación a veces puede ser confundida con pérdida de tiempo porque es como un seguro de vida. Lo compras esperando que nunca te pase, pero si te pasa ya lo tienes. Y la preparación tiene que ver, de verdad, con muchísimo esfuerzo y muchísima inversión. Si algo bueno he hecho en mis años profesionales es convencer a las compañías de invertir tiempo y recursos para prepararse ante una crisis. Porque es la mejor manera de enfrentarla. Pero además yo sería un poquito más disruptivo y además de desaprender, de repensar, de prepararte, tienes que empezar a poner en la mesa el tema de futurismo, de escenarios, de perspectivas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría? O sea, nadie pensó que llegaría una pandemia que cambiaría el mundo. Nadie pensó que terminando la pandemia se vendría una inflación que nunca ningún país desarrollado había pensado, sumándole desafortunadamente una guerra y una crisis humanitaria. Entonces, cuando pasa decimos, ay, pues es tan obvio. ¿Realmente era tan obvio? Hay que empezar a prospectar y eso nos ayuda mucho en las crisis. Y bueno, por supuesto, nada de esto sucedería si tú no tienes a los líderes dentro de la organización preparados y convencidos de que tienen que entrar con todo cuando hay una crisis. Y entrar con todo es, literal, enfocarse en sacar el negocio adelante y saber que ellos van a ser los protagonistas. Y por último, esto es un comentario más personal. Yo no estaba así de canoso ni de ojeroso. El tema es, no lo hagas personal. Una crisis, por más fuerte que sea a nivel organizacional, tienes que saber manejarla a un nivel de no te afecte como persona. Porque hay muchas teorías que dicen que cuando una persona está generando adrenalina, no piensa correctamente, no toma las decisiones correctas y sobre todo, no trabaja en equipo. Y para una crisis, lo mejor es trabajar en equipo, tener diferentes perspectivas, escuchar, ser muy ágil, pero al final estar abierto a repensar, a reaprender, a ser ágil, a innovar. Eso, aunque no lo creas, es esencial en una crisis, la innovación. Y solo la vas a lograr si estás en un estado mental que te lo permita. No es fácil, se dice de dientes para afuera. Toda crisis, pequeña o grande, personal, profesional, siempre es fuerte. Pero en la medida que nosotros lo podamos ver desde una perspectiva un poco más de inteligencia emocional, más madura, nos puede permitir tomar mejores decisiones y con eso salir de la crisis. Y por último, en un tema de crisis reputacional te puedo decir, la mejor forma de afrontar una crisis con la preparación es también construir confianza en tiempos de paz. Es decir, no esperes a que la crisis llegue. Construye. Sé proactivo. Construye esa historia. Deja que los otros conozcan de ti. Vas a ir depositando créditos reputacionales en un banco, que luego los vas a usar.
Y yo siempre digo, de cualquier crisis y de una crisis reputacional no es la excepción, vas a salir golpeado, por supuesto. Es como cuando chocas y te sale la bolsa de aire. Esa bolsa de aire es tu reputación. Te pueden golpear, puedes salir, pero vas a salir con muchísimo aprendizaje y vas a salir bien librado si estás preparado y si has construido confianza en tiempos de paz. Muchas gracias. Es como para invertir, como el planteo es, prepárate ahora, invierte ahora para estar como ese seguro del futuro. Y si sigo esa línea, pues, es muy interesante para otro, como dices tú, para otra plática, otro webinar, provocar las crisis, quizás, ser más disruptivo y provocar las crisis, no esperar a que las crisis te lleguen a ti. Pero bueno, ya está, eso ya está volviendo demasiado conceptual. Para terminar, Santiago, muchas gracias. ¿Qué breves consejos también en esa tónica que has tenido en este webinar darías a los directivos, a los gerentes de las empresas que te están escuchando el día de hoy para mejorar sus prácticas de construcción, de confianza y de reputación de la empresa, de nuestras empresas? Bueno, creo que lo he repetido y me encanta repetirlo, Pablo, porque lo primero es, estén conscientes de la importancia que ustedes tienen como líderes para la construcción de la reputación. De hecho, yo digo a veces que los líderes son la última línea de defensa que tiene una compañía ante una crisis reputacional. Y va a depender mucho de la forma como tú manejes tu comunicación, tu estrategia, para sacar adelante un negocio, para sacar adelante una crisis de imagen o también para aprovecharla y construir esa confianza en el futuro. Entonces, es creer ese rol. La otra es, pensamos que por ser líderes sabemos comunicar. No necesariamente. Podremos saber comunicar en una entrevista o en una plática como la que tengo contigo, Pablo, en donde, bueno, pues sabemos que estamos hablando de temas comunes, pero cuando hay una situación importante, tú debes saber comunicar en momentos difíciles. No necesariamente todos nacemos o nos hacemos con eso. Justo tenemos que entrenar y entrenar mucho. Y ese es otro de mis consejos. Siempre, así como vamos al gimnasio o tenemos una vida saludable o entrenamos nuestra mente, también hay que entrenar nuestra capacidad de comunicar en situaciones difíciles y también en situaciones donde hay oportunidades de construir reputación. Entonces, los líderes debemos entender que la comunicación y las herramientas de la comunicación van a ser importantísimas para una construcción de una reputación. La otra, revisen su huella digital, porque quieranlo o no, ustedes son personajes públicos. Hablábamos de este mundo de la era digital, de las redes sociales. Todos somos personajes públicos. Entonces, revisen un poco su huella digital, porque esa huella habla de ustedes. Y querámoslo o no, el hablar de nosotros habla de una compañía que está detrás, que nosotros representamos y que lideramos. Entonces hay que estar como muy conscientes de qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Y por supuesto, ser proactivos. Yo creo que estar en la sombra, estar cuidándonos, el no estar poniendo un posicionamiento, puede ser más riesgoso que el salir y ser activista, ¿no? En el buen sentido de la palabra, comunicar lo que pensamos. Y como líderes tenemos muchas cosas que comunicar. Y como siempre yo promociono mi función, mi rol y mi profesión, siempre asesórense. Como líderes deben estar conscientes de que no están solos. Siempre hay gente experta que los va a llevar, que los va a cuidar, que va a darles lo mejor a nivel conceptual y práctico para que puedan aprovechar su perfil, su liderazgo y su influencia para el bien de la compañía a través de una construcción de una reputación positiva. Y como digo, recordar que la reputación es el activo más importante y así como cuidamos nuestro P&L, así como cuidamos nuestro cash flow, así como cuidamos todos los indicadores financieros, culturales de la compañía, la reputación debe estar en un dashboard. Debe estar mapeada, monitoreada y debe ser parte de las conversaciones. Si no, invito a ustedes como líderes a que vean, como les decía, todos los ejemplos de estas compañías que no han tomado en cuenta esto y a dónde los ha llevado. Y es momento de actuar cuando no tengan un problema, cuando no abran la puerta y esté saliendo humo. Actúen ahora, que pueden construir la reputación. Y como lo digo, en tiempos de paz se puede hacer mucho. Porque cuando la crisis llega y toca tu puerta, mejor que sepa quién eres, a que entre y arrase todo.
Entonces yo creo que esos serían algunos de los consejos que daría a los líderes que hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias, Santiago. Pues, ha sido un gusto estar escuchándote. Me piden que a manera de síntesis haga algunos comentarios. Me llevo yo de esta plática tuya en términos de cómo liderar la construcción de la reputación y el cuidado de la reputación desde la alta dirección. Creo que varias lecciones muy interesantes. A manera de resumen, la reputación, escucho, nos dices, está íntimamente ligada a la confianza que generamos, está íntimamente ligada a ese cuidado que tenemos de nuestros diferentes grupos de interés en los contextos en los que trabajamos, a cómo comunicamos de manera alineada esa propuesta nuestra, esa propuesta de valor. Quiero destacar la palabra autenticidad, que me pareció también crucial. Todos somos públicos en el mundo de las redes digitales, de la huella digital. Entonces, pues seamos auténticos, porque si no también se nota, se huele y se transmite. El cómo es tu rol también tiene que ver con crear esa conciencia en tus líderes, en tus compañeros, en tus colegas de la alta dirección, respecto a esa contribución tan importante que tienen que generar ellos y sus colaboradores, los colaboradores como embajadores también importantísimos, como aliados clave también, o podrían ser a veces desafortunadamente como enemigos inconscientes de la misma organización. Y bueno, todo esto es un proceso de construcción y finalmente lo marcaría como también una síntesis. Tú nos invitas al cambio, ¿sí? Necesitamos como líderes, los que te estamos escuchando, como directores, como gerentes, pues abrazar el cambio, tener una visión diferente de la importancia de la reputación para pues seguir avanzando las empresas, seguir consiguiendo la transformación que queremos. Es una gran invitación al cambio. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Quisiera, si te parece, a manera de cierre final, pues si nos quisieras dar algún mensaje, algo que nos quisieras compartir para terminar y para ya pasar a cerrar el webinar del día de hoy. Pablo, primero agradecer nuevamente. Creo que este es un tema, como lo dije al principio, que me apasiona y me apasiona porque he visto que cuando las organizaciones, pero sobre todo cuando los líderes toman conciencia del rol que tienen en la reputación y también de la importancia de la reputación para la construcción y el crecimiento de la compañía, realmente hay un diferenciador. Hablamos de diferenciadores. Yo creo que ves un antes y un después, o ves aquellas compañías, aquellas personas que han tomado esto muy en serio y lo han llevado a otro nivel. Entonces, mi invitación es hacerse conscientes, a ver el mundo como está ahora, que sí, es muy dinámico, pero va a volverse todavía más dinámico. Como decimos en Colombia, se va a poner todavía más chévere el asunto. Y es una oportunidad. O nos quedamos en la línea y dejamos que el mundo pase y nos mueva y nos sacuda, o nos movemos con ese mundo, nos adaptamos, y parte de eso va a ser la agilidad que tengamos y la innovación para aprovechar la compañía que somos, la organización, las personas que somos, y hacer incrementar nuestra reputación. Entonces yo creo que ahí hay todo un mundo de oportunidades y eso es mi invitación. Que lo vean como una oportunidad, lo vean muy serio, pero lo vean como una oportunidad, no como una amenaza. Porque, repito, las empresas y los individuos que han aprovechado estas oportunidades son los que se diferencian y los que crecen. Entonces los invito a que pensemos o repensemos el tema de la reputación. Pues chévere, como dice Santiago, muchas gracias. Gracias por tu invitación y, como dicen también en Colombia, tu provocación. Con esto pues terminamos con tu participación en este EGADE Future Forum, liderando la reputación corporativa hacia alta dirección. Muchísimas gracias, Santiago Aguilera, por estar con nosotros. Un gusto a ustedes, los saludo y los saludo a todos porque estoy en LinkedIn, búsquenme como Santiago Aguilera y cualquier cosa estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pablo, y felicidades por este tipo de espacios. Gracias por esa invitación final. Muchísimas gracias. Seguramente te contactarán muchas personas. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Hasta luego. Are you ready to fully scale your career and transform your leadership impact? You already have built an outstanding trajectory, but you know that there is a lot more still waiting for you. And moving forward in a straight line will not guarantee your way to the top. So far, you have learned that planning each move ahead and changing the course of action is the key to unleash your leadership potential. Now, reaching your C-suite goals is only 15 months away,
with the EGADE WP Carey Executive MBA. Seize this unique opportunity of getting an unrivaled double degree in Latin America. A unique partnership between EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey and the WP Carey School of Business at Arizona State University. Experience a true executive immersion with 3 global residencies along with like-minded international business leaders. And join a global network of over 120,000 accomplished business leaders across 160 countries. The time has come to fulfill your C-level goals and experience a career-redefining opportunity. Take a leap further and transform your leadership into its full potential. EGADE WP Carey Executive MBA. Double your career impact. Retador. Inspirador. Amplía tu visión. Te abre la mente. EGADE MBA, una experiencia de vida que te transforma como persona, como profesional y como líder en un entorno global. Me gusta el balance entre el conocimiento y la experiencia práctica, siempre con foco en la innovación y en la transformación en el mundo de los negocios. Intégrate a una comunidad de líderes académicos y alumnos de más de 30 países. Tengo un entendimiento mucho más profundo del mundo de los negocios al poder compartir y aprender de profesores y alumnos. Conecta con alumnos y profesionales de universidades líderes en el mundo. Hacer el MBA es una gran oportunidad para ampliar tu networking con gente de todo el mundo que tiene un gran impacto en tu carrera. Impulsa el crecimiento de tu carrera profesional en la institución más globalizada de América Latina. Obtuve mi doble grado con EGADE y una universidad en el extranjero. Para mí es muy importante porque esto me abre un mundo de oportunidades. Acelera tus oportunidades de crecimiento y descubre todo tu potencial como líder. EGADE Business School. Minds Igniting Change.